Muy buenas con todos ustedes. Mi nombre es Rafael Mora y hoy día voy a explicarles el tema de lógica cuantificacional. Vamos a ver este tema que es relevante para que podamos entender algunos conceptos de epistemología o de introducción a la ciencia. Pues bien, la lógica cuantificacional es la que se dedica a usar cuantificadores. Y estos cuantificadores tienen una forma definida. A diferencia de la lógica proposicional, la lógica de primer orden o cuantificacional se dedica a hablar sobre individuos en particular, analiza una proposición por dentro, y eso es lo clave. Bueno, básicamente es el uso de estos operadores lo que lo vuelve cuantificacional. Estos operadores son clave para entender la lógica cuantificacional. Y además, haber conocido un poco lo que es lógica silogística ayudará a entender la lógica cuantificacional. ¿Cuál es el lenguaje lógico de la lógica de primer orden? Primero tiene variables individuales como X, Y y Z. Luego constantes individuales como A, B, C, D. Constantes predicativas, F, G, H. Indicando siempre de que tanto las variables como las constantes individuales pues aluden a individuos. Aquí se alude a un individuo desconocido, mientras que aquí en la constante se alude a un individuo conocido. Hablando de constantes predicativas, un ejemplo de constantes predicativas es, por ejemplo, ser médico, ser ingeniero, ser abogado. Y bueno, tenemos ahí también las constantes relacionales que vinculan uno o más individuos, como Juan es hermano de Pedro, y los cuantificadores, que refieren pues a todos o algunos individuos. Este de acá se llama para todo y este de acá se llama existe al menos un. Sus nombres en realidad son universal y existencial. Significa para todos el de arriba y el de abajo al menos un. Bueno, como hemos dicho, los predicados se revelan cuando decimos que de alguien algo. Decimos de la nieve es blanca. Ser blanco es un predicado. O el ceviche es salado. Salado es otro predicado. Si quieren, ustedes véanlo como características. Vamos a formalizar proposiciones. Esto se escribe de esta manera, se aprende en la práctica. Por ejemplo, Einstein era un físico. ¿Cómo se representa? E de Einstein, porque es una constante, hay minúsculas, y al costado ponemos en mayúsculas su característica, físico, F de físico. El Misti y el Huancarás son montañas. ¿Qué significa eso? Que el Misti, M minúscula, es montaña, M mayúscula, el Huascarán, H minúscula, es montaña, M mayúscula. Antonio es hijo de Beto. Ahí tienes Antonio, A, es hijo de. En este caso, la relación H sería ser hijo de. ¿De quién es hijo Antonio? De Beto. Y aquí B minúscula. Nora donó el caballo a Martín. Nora donó, relación de donar, un caballo. ¿A quién? A Martín. Esta sería una relación triádica, mientras que la de arriba es una relación diádica. Vamos a conocer el cuantificador universal, que se refiere a todos. Se refiere a todos, para todo X. Significa cada uno, el 100%, cualquiera. Significa todos. Significa todos y cada uno. Por ejemplo, todos son lógicos. ¿Qué quiere decir? Para todo X, L de X. ¿Qué significa eso? Antonio es lógico, Beto es lógico, Carlos es lógico, Daniel es lógico, etc. Y el existencial significa solamente un grupo, solamente un bloque. Existe X. Algunos, hay, alguien, existe, ciertos. Alude pues a la existencia de al menos uno. Significa que al menos uno es filósofo, ¿no? Algunos son filósofos.
Algunos son filósofos, significa esto, ¿no? Existe un X tal que f de X, Antonio es filósofo, o Beto es filósofo, o Carlos es filósofo, o Daniel es filósofo. La cosa es que al menos uno sea. Nótese que a diferencia del universal, donde eran acá conjunciones, más bien aquí son disyunciones entre cada proposición singular. Vamos a ver algunas proposiciones categóricas. Por ejemplo, la universal afirmativa. La negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. Estos son temas que ya hemos visto o que debieron haber visto ya en lógicas y logística. De hecho, la lógica cuantificacional generaliza o es una teoría más general de la lógica llamada silogística. ¿Cómo simbolizo, por ejemplo, todos los gatos son animales? Todos los gatos son animales. Sería así. Para todo X, G de X, entonces A de X. Para todo X, si X es gato, entonces X es animal. Y la universal negativa alude a ninguno. Ningún león es pez. ¿Cómo se vería? Para todo X, si X es león, entonces X no es pez. Eso significa que ningún león es pez. O sea, que todo lo que es león no es pez. Proposición particular afirmativa. ¿Cómo se simbolizaría? Existe X tal que P de X y D de X. Algunos perros son domésticos. Algunos perros son domésticos sería la lectura de esta proposición, ¿no? P de perro, D de doméstico y se está vinculando la X. Hay al menos uno tal que es perro y es doméstico. Y finalmente la particular negativa. Por ejemplo, algunas aves no son gallinas. Existe X tal que X es ave y X no es gallina. Se representa de esta manera. Ejemplo. Algunos alumnos son puntuales. ¿Cómo sería eso? Existe X tal que X es alumno y X es puntual. Todos los cursos son fáciles. ¿Cómo sería esto? Para todo X, si X es curso, entonces X es fácil. Recuerden que cuando se habla de todos, es una condicional. Y cuando se habla de algunos, es una conjunción. Algunas frutas rojas son maduras. Aquí ya vemos la palabra fruta roja, es decir, que hay una composición. ¿Cómo sería? Existe X al que X es fruta y X es roja y X es madura. Más ejemplos. Algunos amigos de José no son confiables. Amigos de José, ¿qué implica? Amigos de José implica relación. Existe X tal que X es amigo de José y X no es confiable. Aquí ya hay relación, pues, ¿no? X es amigo de José. Por eso va de esta manera. Todos los animales vertebrados son mamíferos. Animal vertebrado también es compuesto, por eso va con una conjunción. Pero como es todos, pues va con una condicional. Para todo X, si X es animal y vertebrado, entonces X es mamífero. Y la última, ningún filósofo escéptico es dogmático y metafísico. Filósofo escéptico es compuesto, dogmático o metafísico es compuesto. ¿Cómo sería la fórmula? Para todo X, si f de X y e de X, entonces no es cierto que. ¿Por qué no es cierto? Porque es la negación, ningún. Todos estos no son así, ¿no? X es dogmático y X es metafísico. Muy bien. Vamos a ir viendo ahora el siguiente tema, la segunda parte de la lógica cuantificacional. Vamos a ver algunas reglas, algunas relaciones lógicas entre los cuantificadores. Por ejemplo, de acá, vamos a ver qué ocurre en este caso. Fíjense que cuando yo quiero cambiar este a su equivalente en el otro cuantificador, en su cuantificador opuesto, básicamente sería así, ¿no? Tenemos entonces el cuantificador, por acá mejor ya, el cuantificador, bien, y la fórmula en cuestión. Vamos a poner esta fórmula, la fórmula phi. ¿Cómo sería su equivalente? Su equivalente sería lo siguiente. Niego adelante del cuantificador, niego después del cuantificador y coloco el inverso del cuantificador. Pues pongo aquí a la menos 1. Y la proposición que ahí está.
Dense cuenta, ¿no? El cuantificador y la fórmula. ¿Cuál es su equivalente? Niego adelante, niego al medio, cambio el cuantificador por su inverso y mantengo la fórmula. Por eso es que esto es así, ¿no? En los 4 casos se mantiene eso. Por ejemplo, veamos la 3. Cuantificador, fórmula. ¿Cómo hago su equivalente? Para hacer la regla de intercambio de cuantificadores. Niego adelante, niego después, mantengo la proposición, pero el cuantificador lo cambio. En vez de la E pongo la A. En vez de la existencia pongo la universalidad. Y así es en todos los casos. Bueno, acá hay ejemplos para poder entender esto. De repente sería bueno que se pudiera leer este de acá, ¿no? Este de acá para tener más cuidado. El segundo. Todos no son periodistas. O sea, estamos leyendo esto. Todos no son periodistas. Sí, solo sí. No es cierto que algunos sean periodistas. Recuerden que esta se puede leer así, ¿no? Como ningún. Todos no son significa que ninguno lo es. Ninguno es periodista. ¿Qué significa que ninguno es periodista? Que no es cierto que al menos uno lo sea. Como vemos, en cada uno de los casos se cumplen estas lecturas. Hay reglas también que hay que tomar en cuenta en esta nueva lógica, reglas de eliminación e introducción de cuantificadores. Vamos a mencionar algunas rápidamente. La especificación universal es la más sencilla. ¿Qué dice la especificación universal? Que si tú tienes una universal, tú puedes pasar a una singular. Por ejemplo, si yo digo que todos son filósofos, ¿qué puedo concluir? Que Alberto es filósofo. Es lógico, ¿no? Si todos son filósofos, entonces Alberto es filósofo. Ahora la especificación universal. ¿Esto cómo se usa? Bueno, como hemos dicho, si esta es la universal, todos los hombres son mortales, vamos a hacer especificación universal. Si Alberto es hombre, entonces Alberto es mortal. Esa es la idea. Un segundo ejemplo en una deducción sería esto, ¿no? Recuerden que esta es premisa 1, premisa 2, y esto es lo que hay que demostrar. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Vamos a aplicar EU al primero, especificación universal al primero. ¿Y qué nos queda? Alberto es hombre, entonces Alberto es griego, digamos. Luego aplicamos EU al 2. ¿Qué nos queda? Alberto es filósofo, entonces Alberto es hombre. Estoy interpretando a F como filósofo. Y finalmente hacemos un silogismo hipotético entre 4 y 3. Recuerden que el silogismo hipotético era esta expresión, ¿no? P entonces Q y Q entonces R, que concluimos P entonces R. Y eso mismo se ha aplicado acá. Entonces, si Alberto es filósofo, entonces Alberto es hombre. Y si Alberto es hombre, entonces Alberto es griego. Y se concluye F de A, entonces G de A, que era lo que queríamos probar al comienzo. Ahora vamos a ver la generalización universal. Es una fórmula más complicada, porque es extraña. Pues si yo digo que Alberto es filósofo, ¿puedo concluir que todos son filósofos? Parece que no, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay que explicar de una manera diferente. ¿Cómo llegó de que Alberto es filósofo a que todos son filósofos? Vamos a ver un ejemplo. Solamente se puede hacer eso si es que la variable recupera el cuantificador que perdió. Si es que recupera el cuantificador que perdió. Vamos a ver, ¿no? Aplicamos EU a 1 acá y nos va a quedar esta expresión, que es como quitar simplemente el cuantificador. Luego aplicamos una regla lógica de la distribución, simplificamos, cortamos, nos quedamos con una de ellas, en este caso con esta, y aplicamos condicional. Y ahora aquí aplicamos la regla GU, en el cual a partir de una variable podemos luego aumentar el cuantificador. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Porque esta fórmula en general, proviene de una universal, de tal forma que lo que estoy haciendo es simplemente devolverle su cuantificador. Por eso es legítimo este paso. Si no viniera de un universal, no sería legítimo. Especificación existencial. ¿Cómo es la especificación existencial? Es esta fórmula de acá.
Algunos son filósofos, por lo tanto, Antonio es filósofo. Pero tú sabes que eso tampoco es tan cierto, porque de que algunos lo sean, no puedo estar seguro de que Antonio es filósofo. Pero aquí viene el truco. Salvo que yo sepa que Antonio con seguridad es filósofo. Solamente sabiendo que Antonio cumple con esa propiedad, yo puedo pasar de que algunos lo sean a que él lo es, o a que uno lo es. Y por eso esa es una técnica para entender cómo hacer válida esta regla. Alfa es un nombre ambiguo, es un nombre que cumple con las condiciones. Vamos a ver cómo se aplica. A ver, miren. Entonces, eh, aquí vamos a explicar un problema que surge. Cuando ustedes hagan la especificación existencial y aparezcan dos instancias cuantificadas existencialmente, lo recomendable es cada una ejemplificarla con una variable ambigua diferente, porque si no hay contradicciones. Por ejemplo, algunos científicos son físicos, eso es correcto. Algunos científicos no son físicos, eso también es correcto. Pero aplicando estas reglas incorrectas, se va a concluir algo extraño, que algunos son físicos y a la vez no físicos. Y eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque la regla de especificación existencial no fue correctamente aplicada. ¿Por qué? Porque se usó la misma variable ambigua para todo el procedimiento. Lo que debió haberse hecho es, por ejemplo, mantener el paso 3, pero acá en el paso 4, mantener otra regla, por ejemplo, o otra variable. En vez de alfa, poner beta, de tal forma que quede así, ¿no? C de beta y negación de F de beta. Solamente así tendría sentido. Y no se deduciría esto, ¿correcto? De hecho, la corrección está acá, ¿no? La corrección está acá. Ya se ha cambiado esto y no se concluye la contradicción de la vez pasada, sino lo más lógico, ¿no? Que algunos son físicos y algunos otros no son físicos. Y la última regla es la de generalización existencial. Esta tiene sentido, porque si yo sé que Antonio es físico, entonces algunos son físicos. Si hay uno que es, pues algunos lo son. Esto es muy obvio, esto es muy fácil. Por eso es la más sencilla, ¿no? Generalización existencial. Vamos a ver cómo se usa en un paso, ¿no? Recuerden, aquí tenemos nuestras premisas y esta es la conclusión que tenemos que probar. Entonces vamos a aplicarle EU, especificación universal, a la primera. Como es universal, no hay problema. Le puedo quitar el cuantificador y cambiar la X por la W. Luego, especificación existencial en el 2. Le voy a cambiar esto por una variable que yo conozco, que yo sé que cumple, que en este caso ya he establecido que es W. Vamos a aplicar ahora leyes de derivación. En este caso, aplicamos las reglas lógicas conocidas, jugamos con las reglas y finalmente, mira, llegamos a esta expresión. Digamos que Walter, ¿no? Walter es físico y Walter es griego. Algo así, cualquier cosa. Nada más le devuelvo el cuantificador, nada más le instauro el cuantificador, porque si cumple para Walter, cumple para 1, cumple para al menos 1, y le devolvemos el cuantificador. La prueba directa sería esta, un ejemplo sencillo de prueba directa, simplemente partir de las premisas y llegar a la conclusión, que es lo que ya hemos hecho en muchos pasos anteriores. Ya hemos hecho esto, simplemente estamos explicando que eso que estamos haciendo se llama prueba directa. Bueno, hacemos EU en el primero, especificación universal en el primero, le quitamos el cuantificador y se queda así. Luego le aplicamos especificación existencial al número 2, nos quedamos en f de x y de x. Simplemente estamos quitándole el cuantificador existencial. Recuerden que esto se puede hacer cuando se reemplaza x, en este caso, por una constante que yo conozca. ¿Sí? Por una que yo sepa que cumple con esa condición. Asumimos que es x. Hacemos las reglas correspondientes y ya estamos a punto de llegar a esto. ¿Qué hacemos? Le devolvemos el cuantificador. En este caso, le instauramos el cuantificador porque si yo cumple para x, entonces cumple para al menos 1, llegamos a la respuesta. Muy bien. Básicamente, esa ha sido la sesión de hoy. Y nada más, despedirme, agradecerle por su tiempo, por su paciencia
y ya nos vemos a la próxima oportunidad. Muchas gracias con todos ustedes.